Gladys T para su nueva colección 2017, con 20% de descuento en su línea casual y fiesta. Muy bien, promesa, palabra, Graciano. En la educación ha fallado el pacto democrático básico de la sociedad. Esa es la realidad. Hay actores que están hipertrofiados en la educación y hay actores que prácticamente han sido anulados. A contrario sensu del espíritu democrático de la sociedad. Cuando van los partidos políticos a negociar con el gobierno, con sus técnicos y con sus dirigentes y hacen acuerdos y llegan a conclusiones, luego no se aplican. El actor por antonomasia de la democracia, que es el partido político electo por la ciudadanía, no tiene participación, es un cero a la izquierda. ¿Quién manda en la educación? Los que la trancan, los sindicatos. Y no por razones técnicas, por razones internas, algunas presupuestales, pero sobre todo por razones de interna política. Pero después uno los escucha reclamar espacios para que se le escuchen a ellos lo que piensan. Pero sobre todo por razones políticas internas, porque lo que hay en la educación es el reflejo de la vieja lucha dentro de la izquierda uruguaya, que si bien el Frente Amplio la ha amortiguado porque la ha ubicado en un solo conglomerado político, en la educación sobreviven los viejos fantasmas de la izquierda. ¿Estás de acuerdo? Y esos son los fantasmas los que están trancando la educación y perjudicando a los más pobres de la sociedad. Porque la clase media se puede escapar. Los más pobres son esclavos de la dictadura sindical. ¿Cuáles son esos dos ¿Estás de acuerdo, protagonistas? No me aclaró, que me aclare cuáles son los dos protagonistas, porque si no, no me queda Yo claro. creo que tenemos la misma edad, Alfredo. Y tú conoces tan bien como yo la interna de la izquierda uruguaya de los años 60 para acá. O sea que tampoco te hagas el niño recién. No quiero atribuir intenciones. No quiero atribuir intenciones porque si no te me enojas. Bueno, pero yo pregunto, ¿tú qué te referís? De la izquierda uruguaya, Alfredo, ¿Tú Pasibolche te referís? O tú naciste ayer acá. No, ¿tú Pasibolche te referís? Escúchame, yo iba al IABA cuando se peleaban a cadenazos. Sos más viejo que yo entonces. Bueno, yo soy el 54, fue el 54. Bueno, muy bien. 50. Yo iba al IABA y se peleaban a cadenazos. Sacaban al profesor Vidal Perry. El primer día que yo voy al IABA sacan a patadas a un profesor, al director del IABA, lo sacan a patadas. Del IABA hasta el 18 de julio. El profesor Vidal Perry, me acuerdo hasta el día de hoy. Eso lo vi yo. Vi peleas a cadenazos en los patios del IABA. Esos fantasmas de esa izquierda son los que hoy están aplicando y viviendo en el sector de la educación sindical, implantando eso que yo defino que es una dictadura sindical que rompe el pacto democrático en la sociedad. Hay una contradicción entre lo que dice él y lo que dijo Graciela, porque Graciela habló que hay a nivel de educación una alianza entre sectores radicales, Partido Comunista, MPP, MLN, lo que quieras, y vos decís... Y los otros, y están los otros afuera del pacto, justamente. Me parece obvio, que... los otros quedaron Yo afuera, creo que trasciende, Alfredo, los otros quedaron afuera, es clarísimo. Yo creo que trasciende el tema de esa... Es una visión muy maniqueísta, me parece, la que vos planteás. Pero fue lo que yo viví, la que vivió toda mi generación. Pero hace 50 años de sigue eso. viviendo hace hoy. 50 años. Andá Me parece que a rascar un poco a los sindicatos. Es un poquito diferente el Andá a tema. rascar un poco a los sindicatos a ver qué pasa. Así. Graciela lo puede decir. Ligia, me No es solo gustaría los la opinión de Tribuna, por favor. Ligia. Sí, con respecto al tema de que... Una cosa que aclarar antes que nada, ¿no? El tema de que no se puede confundir a los maestros, a los docentes, a los que integran los sindicatos con los dirigentes sindicales. Me parece que hay que hacer una diferencia muy grande con respecto a eso. ¿No? Y con respecto al tema de que no hay un proyecto político de la educación, este gobierno lo tiene y es muy claro. Es muy claro, es el recorte, es en confiar en las PPP en vez de la inversión pública, es educar solamente para el mercado laboral, aumentar la cantidad el volumen de niños que concurren y nada más, no modificar los planes, no dar más crédito a los maestros, participación a los docentes. Me parece que ese es el proyecto político. Y la panacea, se habló de la ley de educación como si fuera la panacea, que no cambió nada y lo único que se hizo fue continuar con las políticas educativas que hace más o menos unos 40 años que se están aplicando en el Uruguay. No hubo ningún cambio desde ese sentido, pero sí hay un proyecto político. Es un proyecto que también viene de la mano de una economía neoliberal. Desde el Frente Amplio, José Luis, ¿podés retrucar esto? Bueno, no es que sea un retruque desde el Frente Amplio. Creo que también como sociedad o como parte de un sistema educativo que lo somos cumpliendo como actores de distintos lugares, como padre, como docente, ¿no? Incluso como estudiante. Creo que la educación en realidad tiene grandes desafíos y el Uruguay en sí pasa más que nada por aprovechar esa descentralización tan rica que tiene en materia educativa y hacer de que las grandes decisiones también se tomen en forma descentralizada. Yo creo que tenemos
un desarrollo tan importante en materia de descentralización educativa que es muy difícil que desde una cabeza sola se puedan tomar todas las decisiones específicas, incluso de materia presupuestal, de aplicarse a las escuelas, a nuestros liceos, ¿Se han tomado a la UTO, las a la grandes decisiones? Y yo creo que sí, pero además que se toman muchas decisiones que a veces no necesariamente se ajustan a los niveles de decisión específicos que pueda tener cada región, cada lugar o cada incluso institución. Me parece que necesitamos trabajar un poco más desde ese punto de vista. De todas maneras, no creo que la ley de educación haya sido generada como la panacea, y creo que como todo Estado democrático necesita de alguna manera un proceso de evaluación y de modificación de las cosas. Y que es ideológica la educación, por supuesto que siempre lo va a ser, ¿no? La discusión que subyace en eso es que es obviamente ideológica. Me queda esa gran contradicción que manifiestan, porque por un lado se plantea de que prácticamente una alianza entre Bolches y MPP por un lado, cuando en realidad por el otro lado se dice que históricamente ha sido todo lo contrario. Claro. Entonces, me parece que... Claro. Bueno, se podrán cruzar las alianzas, pero la gran discusión... Me parece que la gran discusión... Por favor, dejen que se exprese. La gran discusión de la educación de hoy es justamente a dónde vamos, ¿no? Al diablo. Bien. Federico. Creo en la herramienta sindical. Yo fui delegado sindical por FUESIS en su momento. Y cuando la gente se cansa de esta herramienta no es porque sea flojito, es porque la actual dirigencia de todos los sindicatos, me atrevo a decir, ha prostituido y se ha convertido en brazos políticos del actual gobierno. En cuanto a la inclusión, yo quiero ver a dónde está el gobierno cuando no hay profesores, por ejemplo, de lenguaje de señas en los liceos para atender a esa discapacidad. Y ya que hablamos de descentralización, como dice José Luis, ¿a dónde está el proyecto del Partido Nacional de Ciudad Universitaria? ¿A dónde está? Nada más. Sí, yo creo que en realidad subyace un problema más grande, que es que con ideas de fines del siglo XIX, métodos de principio del siglo XX, educamos a las generaciones del siglo XXI. Ahí ya de por sí tenemos un desfasaje muy grande. Si bien puedo concordar en el sentido de que el sindicato es una herramienta válida, estar presos de una disputa sindical permanentemente en algo que tendría que ser lo suficientemente dinámico como la educación para adaptarse, incluso no para adaptarse, sino para ir más allá de donde va. Preparemos las generaciones para que sean no solo funcionales, porque la gente no es una mercancía, sino que ellos mismos sean ciudadanos y personas que se puedan desenvolver en el siglo XXI. Bien, pero y estamos todos si no presos fuera de eso. se entiende el punto, pero a su vez, si no fuera por los sindicatos y por sus herramientas y sus movilizaciones, ¿habríamos llegado al presupuesto que se asignó en educación que se asigna hoy? Yo creo que no, que el sindicato tiene una tarea muy importante en ese sentido. El problema es anclarse solamente en eso. Hay que encontrar el punto de equilibrio entre la conducción política, los intereses sindicales y poner en centro a los ciudadanos para ir en eso. A ver, hay un montón de herramientas, se puede desfasar un plan educativo que no concurra con el periodo de gobierno, que sea desfasado 2 años y 3, cuestión de que se tengan que poner de acuerdo los partidos políticos y que en ese plan concurran los sindicatos. Y de hecho en algunos estadios de la educación tenemos representantes de los estudiantes, como por ejemplo en la universidad. Bien, ahora vuelvo a tribuna, pero Álvaro. De todas las propuestas, la que más me irrita, la mencionó el dirigente Pérez en el móvil, es la de llamar a un gran debate nacional. Basta de gran debate nacional. Basta de la payasada del último Congreso de Educación, donde el que gritaba más fuerte era el que se quedaba con la palabra. Si yo me duele el apéndice, yo no voy a hacer un debate nacional a ver qué tengo que hacer con mi apéndice. Voy al médico, voy al experto que me va a decir, te tenés que operar el apéndice. Esto es exactamente lo mismo. En todos los partidos hay expertos. Todos los expertos de todos los partidos están de acuerdo, señores. Están de acuerdo en lo que hay que hacer con la educación, que no tiene nada que ver ni con lo que dicen los sindicatos, ni con lo que dice el José Pedro Varela del siglo XXI. Entonces, juntemos a esta gente y hagamos las cosas. Por favor, Neto, aclarando, ¿no? Neto, Sí. por favor, porque para mí esa etapa superada. Pero En medio de todo este debate yo me pregunto, ¿cuáles son los actores políticos que defienden todo esto que ustedes están manifestando? Porque se ha hablado de la interna de la izquierda, se ha hablado de la oposición. Yo creo que los que siguen defendiendo con sus aciertos y con sus errores estas cuestiones que tienen que ver nada más y nada menos con
qué país queremos. Y bueno, coincido contigo en que no será un debate nacional, pero resulta que no sabemos a dónde vamos. Hay una ausencia de proyecto educativo. Será de profesor. Asambleas técnico-docentes de Estamos afuera. Falta liderazgo, Verónica, falta liderazgo. Tenemos proyectos, estamos afuera. Bueno, ante la falta de liderazgo de los sectores políticos, yo creo que es allí donde esta voz hoy se está tomando. El gobierno no lidera el tema educativo. Pero a ver, yo también me considero, Señores, por favor. me pregunto, ¿cuál es el proyecto educativo de otros partidos que no son el partido de gobierno? EDUI 21 está en las manos de EDUI 21. No, pero EDUI 21 no es un partido político. Pero en la sociedad civil estamos todos es otra ahí. cosa. Perdón, yo me cansé, perdóname, me cansé de decirlo y parece que tengo Alzheimer y por lo menos no me lo diagnosticaron. Los técnicos estamos aburridos de firmar proyectos educativos. Yo hay momentos que me llaman para reunirnos otra vez y hacer... No, otra vez no, muchachos, vamos a aplicar alguno. En las elecciones internas, perdón, en las elecciones presidenciales del 2014, todos los técnicos de todos los partidos hicimos una reunión, no voy a decir el lugar para no hacer propaganda, pero en un gran centro de convenciones, donde estaban todos los presidenciables. No estaba Vázquez, porque Vázquez no iba, fiel a su estilo monárquico no iba. Pero sí estaban sus representantes. Le entregamos un documento con líneas estratégicas y mucho más que líneas estratégicas. Los representantes del Frente que estaban firmando el documento y recibiéndolo al mismo tiempo porque su candidato no estaba... Era Filgueira, el maestro Mir, era esa gente. Entonces, no me digan que no hay proyecto. Lo que no hay proyecto... Discúlpeme, pero entonces tiene razón el expresidente Mujica que había que deshacerse de los sindicatos. A ver, no, porque yo ahí dije... No. A ver, ¿qué decís, Alfredo? Hay una cosa que es importante. Proyecto político existe. Es decir, proyecto educativo existe. Sí, Lo que no hay es nada. voluntad política de llevarlo adelante. Exacto. Porque la voluntad política de llevarlo adelante implica enfrentamiento con algunas corporaciones. El viejo Mujica que lo dijo, dice, yo voy a tener que pelearme a muerte con los sindicatos, No se peleó con... tenía la autoridad moral, el depósito, Sí. no lo hizo. Patinó, lo único que se dedicó fue a la escuelita que tiene frente a la chacra y la UTU. puso a Neto en el... Y dejó a Neto en el lugar donde estaba. Pero un tema que es importante que quiero aclararlo. Perdón, hay un tema que es importante que quiero aclararlo. El presupuesto de la educación hoy es una decisión política del Frente Amplio. No fue por la lucha sindical solamente. Entendámonos, la plata que se aportó, lo que pasa es que con plata solo no solucionamos el tema de educación. Entonces, estamos rengueando una pata. Plata se invirtió. Lo que no hay es decisión política llevar en tu proyecto que cambie la mentalidad de lo que es... Eso se hace al revés. El barco no tiene capitán, el barco no tiene capitán, y si el barco no tiene capitán y no tiene rumbo, no va a ningún lado. Y lo que le pasa a la educación es que no tiene ni capitán ni rumbo y por eso no va a ningún lado. ¿Y la sociedad? ¿Qué rol juega en esto? Porque de alguna manera pareciera, por lo menos hasta ahora, que se naturalizó eso de que en Uruguay los maestros y los profesores ganan poco y que no hay recursos y que entonces y también hay que analizar cómo nos paramos frente a las herramientas de lucha. ¿Qué opinan? ¿Dónde está parada la sociedad en esto? La sociedad es padres, alumnos. ¿Querés que te diga cuál es la respuesta de la sociedad? Es bien simple. En determinados niveles es la deserción, ¿no? O sea, la cultura de la no educación y del no trabajo. En los otros niveles es la educación privada y en los otros niveles es rajar. El 60% de los estudiantes universitarios manifiestan que su intención es recibirse y rajar. ¿Alguien piensa diferente? ¿Alguien tiene una respuesta distinta a esta pregunta? ¿No? Yo creo que... ¿Un poquito diferente? El tema es acá me parece que lo está pecando. Hay un tema de posmodernidad, es decir, en la época que Graciano era joven, y yo también, había un movimiento sindical, un movimiento gremial y que los demás, nosotros no habíamos nacido, Vero. Un movimiento gremial estudiantil muy fuerte y que tenía, más allá de los cadenazos que brava Pascal, y algunos te habrá tocado, porque si no te quejas. Creo que había luchas reivindicativas, entre otras, si no me olvido mal, era el boleto para los estudiantes. Hace un par de años, no me acuerdo exactamente si fue 2, 3 o 4 años, se dio el boleto para los estudiantes y se tomó como una cuestión normal, no sé cuánto. Fue una reivindicación del movimiento estudiantil de muchos años. El tema de tener mejores locales, es decir, no hay gremios estudiantiles funcionando en secundaria y en la universidad prácticamente no funciona. Vamos a decir las cosas como son. Todo eso funcionaba
en torno de la utopía socialista. Vamos a decir las cosas como son, porque somos de la misma generación. Sí. Toda esa efervescencia social de los estudiantes, los sindicatos, todos estaban encandidados con la Revolución Cubana, que entonces era revolución y que después fue una dictadura abominable. Es una sociedad anestesiada la de hoy. Eso era lo que movilizaba. Eso es lo que movilizaba. La fantasía socialista. Se terminó la fantasía. Llegamos al mundo de la realidad. ¿Y qué nos encontramos? Con gente peleando porque no ponen la cerradura en el liceo, con gente peleando porque no hay lugar para hacer la cola, porque no hay lugares en el auto, pese a hacer cola durante meses. O sea, nos llegó la realidad, nos llegó el baño de la realidad. Se terminó la fantasía socialista, se terminó la dictadura cubana, se terminó todo. Llegamos a la realidad. Imagino que habrá quien piense distinto en este lugar. Pausa, ya venimos, ya venimos. Después déjame hacer